perdón, un redondo de 60 milímetros, uno de 50 y uno de 40, ¿no? De un mismo tipo de acero, son templados y se mide justamente en la sección de la barra, se corta por la mitad y se mide la dureza, ¿no? Y viene expresada por esta curva U que ven en la parte superior, ¿no es cierto? Aquí, en una curva U para este diámetro donde se ha medido la dureza desde, ¿no es cierto?, marcando desde la superficie, en la sección, hasta el núcleo, ¿no es cierto? Y nos va a describir una curva o una figura que se llama curva U, ¿no? Por la similitud a la letra U, y vemos que va a haber una línea, ¿no es cierto? Ven ustedes acá en el lado izquierdo la dureza Rockwell C. Para este tipo de acero, la dureza para un 50% de martensita vendría a ser más o menos 38 Rockwell C, ¿no? Que representaría el 50% de martensita dado ese nivel de dureza para un contenido de carbono. Y entonces, si trazamos una línea, va a llegar un momento en que, por ejemplo, el 50% de martensita la vamos a encontrar en el redondo que tiene un diámetro de 50 milímetros. ¿No es cierto? Justamente en el punto medio tiene un nivel de dureza que corresponde a un 50% de martensita. Entonces, el diámetro crítico el diámetro crítico real para este acero viene a ser, pues, que estamos encontrando después de haber cortado hacer esta prueba, ¿no es cierto? Hemos templado diferentes redondos de diferente diámetro. El temple se ha realizado a un medio de enfriamiento que tiene una misma severidad de temple para todos. El grado de agitación, vamos a suponer que es agua, y se ha templado en agua con un grado de agitación, ¿no es cierto?, correspondiente y similar para todos los diámetros. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista de un análisis macroscópico, donde ya no estamos midiendo la dureza, solo aquí estamos, por ejemplo, hemos hecho lo mismo, pero hemos cortado la barra por la mitad y le hemos atacado con un nital al 10% o al 9%, y vemos la figura aquí, ¿no es cierto?, donde vemos dos anillos, ¿no? En la parte izquierda, por ejemplo, para este diámetro o este acero que tiene un diámetro de 2,5 pulgadas, en la superficie vemos que hay una especie de un anillo. Ese anillo representaría la transformación de la austenita en martensita, y la parte que ven al medio, o en la parte central, ¿no es cierto?, vemos de otro color, vemos que en el ataque, acá cambia, el ataque hace que cambie de color y vemos que esa zona no tiene martensita. Entonces, a medida que nosotros templamos el mismo acero, en el mismo medio de enfriamiento, vemos que la zona martensítica va creciendo en relación al diámetro del redondo, ¿no? Entonces nosotros podemos aquí establecer una proporción, que la vemos aquí, ¿no es cierto?, donde en la parte del diámetro del DU, este diámetro acá que se llama como DU, vendría a ser la zona no templada, ¿no? Y el diámetro total vendría a ser el D. Entonces podemos establecer una relación dividiendo DU entre D para sacar una proporción. O sea, ¿cuál es la proporción porcentual de acero que ya se ha transformado en martensita? ¿Y cuál es la proporción que no? Entonces podemos establecer esta relación y vemos que en este punto, en esta barra que mide acá, ¿no es cierto?, en la barra de 1 pulgada, vemos que prácticamente si al partirlo por la mitad, vemos que totalmente la martensita se ha transformado al 100%, ¿no? Entonces, este D es igual DU es igual al D, por lo tanto es 1, o el 100%, si lo multiplicamos por 100, en porcentaje, y tenemos acá que para este acero en particular, el diámetro crítico real es esta 1 pulgada. Entonces, este fue el experimento o la forma en que se determinó este tema de lo que es la templabilidad y la determinación del diámetro crítico.
Este concepto del diámetro crítico está asociado con que en el núcleo se consiga un 50% de martensita. Entonces, vamos a ver cómo es que esto nos permite a nosotros, ¿no es cierto?, avanzar en el sentido de la selección de materiales o de aceros para una aplicación determinada. Sabemos que la martensita, además de endurecer el acero, también le da mayor resistencia, ¿no? Por lo tanto, una pieza que tenga en toda su sección martensita, después de un temple y luego obviamente el revenido, va a tener una mayor resistencia a cualquier esfuerzo mecánico al cual pueda estar sometido esa pieza. Diferente sería, por ejemplo, que tengamos este acero, el de 2,5 pulgadas, donde después del temple, si medimos la dureza en la superficie, vamos a tener una alta dureza, pero el núcleo no se ha transformado, por lo tanto, es menos resistente que la superficie, y esa diferencia de resistencia, obviamente, puede traer que esa pieza colapse o se rompa o se raje o se distorsione en último caso, ¿no? Entonces, un acero tendrá tantos diámetros críticos reales como medios de enfriamiento se utilicen para el enfriamiento. Si enfriamos en aceite, el diámetro crítico real para un acero va a cambiar, va a ser diferente, así enfriamos en agua o si enfriamos en una sal o si enfriamos al aire. Entonces, el diámetro crítico real va a variar para un determinado acero tantas veces como cambiemos de medio de enfriamiento. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? ¿Ha habido algún otro? No se olviden de registrar su asistencia. Bien, ¿tienen alguna pregunta? Todo bien, ingeniero. Dime. Todo bien, todo está bien. Bien, no se olviden de que la próxima semana va a ser el examen, ¿no? Ya saben que se ha corrido, bueno, si es que no hay, si persiste este problema, de repente lo van a correr tantas veces como sea necesario, ¿no? Eso distorsiona totalmente el sentido del curso. De repente puede llegar un momento en que se tome el examen a través en forma virtual, como se hacía en la época de la pandemia. Entonces se tiene que cambiar también el, el formato del examen, ¿no es cierto? Porque un formato presencial es obviamente diferente a un formato que es a través de la virtualidad, ¿no? Bueno, eso es algo que todavía no sabemos hasta el momento cómo se va a desenvolver. Bueno, vamos a hacer una pequeña, esto para llamar lista, ¿eh? Casafranca, Casafranca, Por el chat dijo presente, ingeniero. Gonzalo, Presente, presente. Gonzalo, Alison, Presente. Alison Mentosilla, Borda, Farú, Anthony Farú,
choca, Montenegro, ya, van colocando su presente, completen los que no les he llamado para no estar, nos quita tiempo esto, pero contesten esto porque al final tengo que grabar esto y luego presentarlo, ¿ya? Están muy exigentes en esta parte de la asistencia y así que hay que cumplir para no tener ningún tipo de problemas. Entonces, seguimos con nuestra presentación. Vamos a ver ahora lo que, bueno, entonces algunos se preguntarán, ¿y cómo sabemos cuál es el porcentaje de martensita que corresponde, qué dureza corresponde al 50% de martensita, ¿no? Ya vemos esta curva, ¿no es cierto? Estas curvas que vemos aquí en este gráfico y en esta tabla, si ustedes observan en el lado izquierdo hay una columna que dice porcentaje de carbono, ¿no es cierto? Aquí en el lado izquierdo. Y en el lado, en una fila, la primera fila dice dureza, ¿no? En inglés, HRC, y dice 99% de martensita. En la tercera columna dice 95% de martensita, 90% de martensita, 80 y 50% de martensita. Entonces yo conociendo el contenido de carbono, puedo dar el dato de qué dureza tiene ese porcentaje. Pongamos acá el 0,40% de carbono. Aquí la dureza del 50, que corresponde al 50% de martensita es 42 o 42,4 para ser matemáticamente preciso, pero ustedes saben que el grado de dureza siempre se lee en números enteros, ¿no es cierto? Entonces sería 42. No, 0,40, si tengo un acero 1040 o un acero aliado que tenga 0,40% de carbono, voy a tener una dureza de 50% de martensita, corresponderá al 42 Rockwell C, ¿no? Y eso también está en el gráfico que ustedes ven aquí, donde tenemos los mismos niveles de martensita, 99, 95, 90, 80 y 50, ¿no? Entonces vemos acá los diferentes grados de dureza que corresponden al 50% de martensita. Entonces, una forma de poder determinar este, esta templabilidad es a través de este método de ensayo que ustedes ven aquí, ¿no es cierto? Donde podemos ver acá, dice método estándar para determinar la templabilidad de un acero, y es una norma internacional americana, ya saben que es la que se utiliza a nivel mundial, en este lado al menos en este lado del mundo, y que tiene su correlato con la ISO en Europa, de este mismo método de ensayo, ¿no? Un método de ensayo, como ustedes saben, es un procedimiento estandarizado que siempre debe hacerse de la misma manera para poder obtener y comparar resultados. Y entonces este método está indicado en esta norma y es la forma en que se aplica para poder determinar la templabilidad de un acero mediante el ensayo, uno de los cuales es el ensayo Iomini, ¿no? Y la tabla 1 de esta norma habla sobre ¿no es cierto?, la temperatura de normalización y austenización para hacer el ensayo. Si voy a hacer un ensayo Iomini, obviamente primero tengo que austenizar para poder, ¿no es cierto?, colocar en el dispositivo, hacer el temple y conseguir un nivel de dureza que me permita determinar dónde, a qué distancia del extremo templado se encuentra el 50% de la martensita, ¿no? O de acuerdo que corresponda a un nivel de dureza. Entonces tenemos aquí en el lado izquierdo la serie de los aceros, ¿no? Por ejemplo, los aceros al carbono común y corrientes que conocemos, 1040, 1050, etcétera, están aquí, ¿no? Y acá lo que nos va a indicar es que previamente al ensayo hay que hacer una normalización de la barra y luego cuando yo voy a hacer el ensayo,
lo puedo optimizar. Aquí está la temperatura de optimización, ¿no? 925, por ejemplo, para estas series, 870 para estas otras series, etcétera, ¿no? Entonces, como ven, es un ensayo que está totalmente normalizado y que, obviamente, para aplicarlo hay que leer la norma y aplicar tal como está. Esta parte de la presentación, yo ya pues lo he digerido, lo he traducido para que ustedes lo puedan ver en forma específica y luego también esto lo vamos a hacer en el laboratorio, ¿no? Entonces acá, este ensayo Yomini, que se llama de esa manera, se trabaja con una probeta como la que ustedes ven aquí, ¿no es cierto? Que tiene, si hablamos en pulgadas, son 4 pulgadas de longitud o 100 más o menos 0,5 milímetros de altura y un diámetro de 25 o 1 pulgada de diámetro. Entonces la idea es colocarlo en este dispositivo, ¿no es cierto? Previamente yo lo caliento a la temperatura que hemos visto, está en la tabla, 900 grados, etcétera, durante 30 minutos, y coloco rápidamente en el dispositivo y por esta tubería que ustedes ven aquí, ¿no es cierto?, que tiene un diámetro interno de media pulgada, va a fluir agua, ¿no es cierto?, que va a enfriar la probeta desde la base. Ahorita vamos a ver el ensayo, una representación del ensayo, ¿no es cierto? Previamente, para medir el caudal del agua, ¿no es cierto? Porque obviamente yo puedo tener acá un diámetro de media pulgada, pero el caudal tiene que ser igual para todos los ensayos, ¿no? No puede haber una diferencia. Entonces, para evitar utilizar un equipo que me mide el caudal, el autor de este ensayo pensó y ejecutó esta forma de determinar el caudal, ¿no? Cuando está sin la probeta esta que vemos acá en color rojo, simplemente abre la llave y gradúa la llave de tal forma de que tenga una altura de 2,5 pulgadas, ¿no? El agua libre, circulando libremente. Entonces, procedí a cerrar esto trabaja con 2 llaves, una llave de globo que va a regular el caudal y otra llave de paso rápido, ¿no? Este método está obviamente en esta norma, como ya les había mencionado, y vamos a ver, bueno, este es un ciclo pasado, cómo es que se hace esta prueba en el laboratorio, ¿no? Eh, ya la probeta ha estado ahí alrededor de 30 minutos, colocan el dispositivo y el enfriamiento, como ustedes ven, se hace por la base por la base de la probeta, y eso va a ocasionar que se vaya enfriando, ¿no es cierto?, en una forma gradual desde la base hacia la parte superior, ¿no? Entonces el calor está fluyendo desde la parte superior hacia abajo, ¿no es cierto? Y se va enfriando, la probeta va a ir avanzando, como ven acá cambia de color, y eso está indicando que se ha enfriado a diferentes velocidades. Si se enfría a diferentes velocidades, quiere decir de que hay una velocidad en la cual ya no se va a transformar en martensita, ¿no es cierto? Porque es demasiado lento. Vamos a verlo ahora cuando hagamos una visualización utilizando una curva S, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en esta? Vamos a ver otra representación ya más digerida. Bueno, esta es de una universidad americana. ¿No? Acá ve como hay dos llaves, ¿no? Hay dos llaves. Tenemos una llave globo para regular el caudal y una llave de paso rápido para abrir en un momento determinado, ¿no? Acá está haciendo la calibración del caudal, ¿no es cierto? Están probando el equipo y ahí tenemos cómo debe quedar la probeta al final cuando se coloque en el dispositivo. Estamos hablando de
colocar la probeta a una temperatura de 950 grados Celsius. Como ven ahí, saca la probeta, lo va a colocar en el dispositivo. En este caso han calentado a 925 porque el acero así lo demanda. Se abre la llave de paso rápido, esta llave de aquel de costado que vieron, y comienza el enfriamiento, ¿no? Hay una, vamos a ver más cerca el tema este del enfriamiento para que ustedes vean cómo es un ensayo tan sencillo, pero que es tan útil para poder evaluar la templabilidad de un acero. ¿No es cierto? Sale el agua y vemos que el enfriamiento va progresando. Obviamente las partes que están más al extremo son las partes que se van a templar al 100%, al 80%, al 60%, al 50%, etcétera, ¿no? A medida que subimos, si sacaríamos una tajada de varias tajadas de esta probeta, veríamos que tiene diferentes porcentajes de martensita. Tienen que tener en claro que el enfriamiento solo es por la base, no es como una barra que se enfría, no si una barra la meto al agua, se enfría por diferentes lugares, ¿no? Luego se saca la probeta, se hace un rebaje, como ven aquí, para poder comenzar a medir la dureza cada un 16. Entonces ahí tiene un dispositivo, ven en la parte de abajo, tiene un micrómetro, ¿no es cierto?, que va a avanzar, va a ir avanzando estas distancias cada un 16. Y es un equipo obviamente de última generación, digital. Mueve otra vez el dispositivo y nuevamente mide la dureza. Todo es automático, la precarga y la carga. Acá ya tiene 50.6 Rockwell C, ¿no? Como ven, ahí están las huellas, y eso nos va a permitir a nosotros realizar un gráfico como el que ustedes ven aquí, donde tenemos la distancia en la parte inferior desde el extremo templado y las durezas desde la base, ¿no? Entonces, esta sería la representación de una probeta que está, ¿no es cierto? Ven acá las huellas, ¿no? Las huellas, ¿no? Las huellas, inclusive a la simple vista uno se da cuenta que las huellas están siendo más finas en la parte inferior, es más duro, y a medida que avanza, obviamente, la huella va creciendo, ¿no? Entonces, si lo relacionamos con la curva S, ¿no es cierto? Acá en la parte superior, ven, está la probeta, y entonces quiere decir que al momento del enfriamiento, una vez colocado en el dispositivo Iomini, esta primera zona se ha enfriado con esta velocidad. Que ven aquí, ¿no es cierto? Quiere decir que al no tocar ninguna parte de la curva S, acá hay una transformación teóricamente del 100% de martensita. Esta otra zona que está un poquito adyacente se ha enfriado con otra velocidad, ¿no es cierto? Se enfría con esta velocidad, ya tocó la nariz de la curva, por lo tanto vamos a tener un porcentaje de martensita menor que el anterior. Entonces se va viendo que hay diferentes velocidades de enfriamiento en cada punto, debido a que no se olviden que el enfriamiento ha venido por este lado, solamente por la base, no es por toda la zona
de la barra, sino por la base nada más. Entonces, obviamente, la velocidad de enfriamiento ha sido mayor en la base, un poco menor en la siguiente capa y así sucesivamente hasta la parte superior, ¿no? Entonces tenemos que se van a formar una serie de microestructuras desde la martensita hasta una perlita gruesa, si es que es un acero de carbono, ¿no es cierto? Y eso nos va a permitir a nosotros hacer el gráfico este que esté bien aquí, donde podemos ver cómo es que se comporta la dureza. Y este gráfico, así como está, no nos dice mucho, porque las piezas obviamente no tienen la forma de una probeta de Iomini, ¿no? Este gráfico después lo vamos a llevar mediante vamos a ver ahí unas curvas, vamos a llevarlo a determinar un diámetro. O sea, este gráfico lo vamos a transformar en un diámetro de un acero para una aplicación específica. Entonces aquí ven cómo es que se comporta el acero. Un acero, vamos a ver los diferentes tipos de... Miren acá, por ejemplo, supongamos que esta barra yo la corto por la mitad, ¿no es cierto?, en sentido longitudinal, y le hago una metalografía en toda esa zona longitudinal. Entonces vemos que en la parte de la base, acá ha estado expuesto al horno, a la intemperie del horno, fíjense lo que ha pasado. Se ha descarburado, ¿no? Se ha descarburado, ¿no es cierto? A medida que nosotros avanzamos hacia la parte superior, vemos una serie de microestructuras, ¿no? Acá tengo martensita, más acá tengo porcentaje de martensita con menor cantidad, 80%, 70%, va disminuyendo, va a llegar un momento en que, fíjense aquí, en la última, prácticamente ya no ha habido transformación, ¿no? Está tal cual fue el material inicial, debido a que esta se ha enfriado tan lento que prácticamente correspondería a un recocido, esta parte de aquí, o sea, la parte más superior de la probeta, y la parte más extrema, donde se enfrió más violentamente, correspondería a diferentes cantidades de martensita. Entonces acá podemos apreciar que para este acero en particular, estas serían todas las microestructuras que se pueden obtener y que ustedes lo han visualizado también cuando hemos visto la curva S con diferentes velocidades de enfriamiento, ¿no? Entonces, si nosotros comenzáramos a cortar una barra, ¿no es cierto? Y cortáramos una tajada, como ven aquí ustedes, y midiéramos la microestructura, no solamente en la superficie ya, sino en toda la sección, porque estamos hablando de que el enfriamiento ha sido por abajo, no por los lados, entonces veríamos una estructura similar, ¿no? Veríamos que aquí en toda la sección tiene esta estructura y así sucesivamente podemos nosotros tener cuál es el comportamiento de este acero en particular, que tiene una composición específica en carbono y en elementos aliantes, a un enfriamiento violento, ¿no? Que es el caso del temple. Entonces podemos nosotros saber hasta qué punto ese acero me es útil si es que quiero fabricar una pieza de un diámetro específico, un eje o un perno, etcétera. ¿Cuál es el efecto de los elementos aliantes? Entonces vemos aquí que los elementos aliantes ya sabemos que eh, vamos a ponerlo en términos del ensayo Domini. Un acero de carbono, por ejemplo, tiene este comportamiento que ustedes ven aquí, que está en azul, o en celeste, perdón. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no puedo fabricar una pieza que va a ser un elemento de máquina con un acero al carbono. ¿Por qué? Porque la caída de la dureza solamente tiene buena dureza en la superficie, dependiendo del contenido de carbono, obviamente, pero en las partes internas
de la misma pieza, la caída tanto de la dureza como de la resistencia es bastante drástica, ¿no? Cae rápidamente, ¿no? A una distancia, por ejemplo, de un cuarto de pulgada, que ven acá, la distancia, ya la dureza llegó aquí, por ejemplo, a 38. Pues. Es una dureza que no me sirve desde el punto de vista industrial. En cambio, aquí vemos algunos aceros aleados, ¿no es cierto? A medida que tiene más elementos de aleación, como este 4340, mantiene la dureza y obviamente la resistencia del acero a una gran distancia del núcleo, desde la superficie hasta el núcleo. Entonces yo puedo fabricar una pieza de un diámetro específico, de acuerdo al diseño, donde tengo un nivel de resistencia en la superficie y también tengo un buen nivel de resistencia en el núcleo, que está manifestado a través del ensayo de dureza que se hace en este ensayo YOMI. Entonces, es la razón por la cual no se puede fabricar elementos de máquina con aceros a carbono. ¿No es cierto? Ya no depende de si he hecho bien o no el temple, sino depende de que potencialmente no tiene esa capacidad para retener o no tiene una templabilidad suficiente para poder tener una resistencia adecuada en el núcleo. Vamos a ver acá cómo es que nosotros podemos determinar dónde se encuentra el 50% de la martensita en este curva Iomini, ¿no? Acá tengo la curva Iomini, ¿no? De un acero 8740, y acá vemos en la parte superior, dice acero 8740, dice el número de colada, ¿no es cierto? 19297, dice el tamaño de grano, 7 y 8, y el porcentaje de carbono es 0.44, manganeso 0.89, fósforo 0.019, azufre 0,16, silicio 0,27, níquel 0,58, cromo 0,50 y molibdeno 0,25. Entonces, vamos a ver aquí, yo quiero saber dónde, y este es su ensayo Yomini, ha salido esta curva, ¿no es cierto? Y lo que quiero saber aquí es en qué punto de esta curva se encuentra el 50% de martensita, porque eso me va a servir a mí para poder convertirlo en un redondo, una barra redonda, y poder fabricar a partir de esa barra algún tipo de pieza que tenga una determinada nivel de dureza o un nivel de resistencia. Entonces acá tenemos esta tabla que está en la norma inicial que les había mencionado, está en la CTM. Tenemos por un lado acá el contenido de carbono. Aquí también, contenido de carbono, contenido de carbono, contenido de carbono. Y acá tenemos la dureza para el 100% de martensita y la dureza para el 50% de martensita. Entonces tenemos que para este acero, 0,44, acá están los niveles de dureza 58 y 44. Si voy a esta curva, entonces puedo yo trazar, ¿no es cierto?, que el 44 está en este punto. Quiere decir que a esta distancia Iomini que vemos acá en la parte de abajo, se encuentra el 50% de martensita, ¿no es cierto? Leído en términos de Iomini, que habla de medidas de dureza cada un 16 de pulgada, tengo que a 9,5 16 de pulgada se encuentra el 50% de martensita. Ese dato me va a servir después para poder transportar mediante otras curvas, y vamos a veros ahora, en transformarla en un redondo, que es lo que me interesa a mí como diseñador. Me interesa saber, ¿no es cierto?, qué redondo y qué tipo de acero yo puedo utilizar para fabricar una determinada pieza. Que luego del temple tengan el núcleo por lo menos 50% de martensita. Que me va a asegurar a mí un nivel de resistencia y de resistencia a los esfuerzos mecánicos, ¿no? Eso es al final de lo que se trata.
Entonces vemos aquí, ¿no es cierto?, que fíjense, este nivel de distancia Iomini, acá está 9,5, lo que determinamos, correspondería a un diámetro de 3,33. No diámetro ideal. Diámetro ideal de 3,33. Entonces, ya con esta tabla lo he transformado a lo que vendría a ser un diámetro ideal de un acero, y luego lo puedo transformar a dependiendo de cómo voy a templar el acero, puedo encontrar el diámetro real, ¿no? Con el diámetro ideal puedo encontrar el diámetro real. Y ya tengo con eso, puedo seleccionar qué tipo de acero va a responder al diseño que yo he ejecutado de una pieza en particular. Entonces aquí vemos que toda esta parte que está hacia el lado izquierdo, este es el 50%, ¿no es cierto? Todo lo que está hacia arriba, hacia este lado, correspondería a un material templado. Acá hay 50, acá habrá 60, 70, 100%, ¿no? Y todo lo que está para el lado derecho, el 50% de martensita ya se considera no templado. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, este tema en el examen va a ser motivo de muchos problemas, ¿no? Porque aquí hay una serie de problemas que hay que calcular para poder encontrar un determinado tipo de acero para una aplicación específica, ¿no? Aplicando estos criterios de lo que vendría a ser la prueba Yomi. Ahora, existe otro método que es el método de Grossman, que es un método, si bien es cierto, trabaja con una serie de factores multiplicativos que tienen que ver con la composición química, ¿no? Es un método más teórico, nos puede dar una referencia, una idea. El método Yomin es un método práctico, ¿no es cierto?, que se aplica específicamente inclusive durante la fabricación de los aceros, ¿no? Hay empresas que cuando fabrican un acero sacan una muestra del horno vaciada en un molde, una probeta Iomini, inmediatamente van y le hacen la prueba Iomini para ver la templabilidad. O sea, no les importa tanto la composición química, lo que les importa es que tenga una buena banda de templabilidad y agregan los elementos de aleación necesarios para mejorar esa banda. No están clasificados por composición química. Cuando vimos la parte de los aceros, vimos que algunos aceros se clasifican por composición química, otros se clasifican por el uso que se les va a dar. Básicamente la norma CTM da esa información, y otros aceros se clasifican por su banda de templabilidad. Entonces aquí, por ejemplo, vemos acá un acero SAE 4118, tiene una composición química de 0,22% de carbono, manganeso 0,8, silicio 0,18, cromo 0,43, níquel 0,1, molibdeno 0,25, cobre 0,1. Y acá tenemos por este lado los factores multiplicativos, ¿no? De este acero en particular, ¿no? Acá yo le he agrandado para que ustedes puedan observar mejor. Entonces tenemos que 0,22 sería para el carbono, ¿no? El carbono acá vemos, si el tamaño de grano es número 7, porque esta tabla también hay para otros tamaños de grano, vamos a asumir que este problema, lo que nos interesa acá a nosotros es en este momento que ustedes vean cómo se calcula, ¿no? Tenemos este factor 0,19, después tenemos el manganeso, ¿no? Que si lo vemos en la tabla, acá tenemos el manganeso, en la columna después del tamaño de grano, y vemos el contenido de manganeso 0,8, ¿no es cierto? Acá está 0,8, ¿no? Que está por acá, 0,80, bueno, en esta tabla no está, en otra más abajo, pero el cálculo es igual, ¿no? Vamos a ver los que sí están en
vista que les estoy mostrando y vamos a ver luego cómo se llega a esta. Luego tenemos el silicio, ¿no? Que es a 0,18. Acá está así, 0,18, vendría a ser esta que está por acá, ¿no es cierto? Aquí, ven acá el silicio, sale 1,126, ¿no? Acá está el silicio, acá sale este valor, ¿no? Luego tenemos lo que vendría a ser el cromo, 0,43, igual acá está el cromo, aquí en la parte superior, 0,43, bueno, se busca donde corresponda aquí, 0,43 está acá, y se cruza con el cromo y se saca el factor. Y así vamos a determinar los otros elementos, y al final en la parte inferior ustedes ven, vamos a acercarlo, en la parte inferior, acá ven ustedes cómo se calcula el diámetro ideal, ¿no? Se calcula aquí, están los factores multiplicativos, y al final sale un valor de 1,79, que sería el diámetro ideal para este acero en particular, ¿no es cierto? Que tiene que ver 0,79 pulgadas, es el diámetro ideal. Quiere decir que es el diámetro del redondo donde en el núcleo tengo el 50% de martensita, ¿no es cierto? Pero este es ideal, o sea, no es el real, sino a partir de esto vamos a calcular el real. Aquí, bueno, acá tenemos otro problema similar, donde tenemos para un acero IC 8640, pero acá el tamaño de grano es 8, ¿no es cierto? Acá vemos la misma tabla, pero ya es más completa que la anterior. Acá tenemos el tamaño de grano 8, y acá el contenido de carbono 0,40, bueno, lo he colocado aquí porque ustedes ya han visto cómo se calcula, y podemos nosotros calcular el diámetro ideal para este acero es 5,37. Fíjense la diferencia que hay en este diámetro de 5,37 pulgadas con el otro que era 1,75, creo, ¿no? Algo así. O sea que con este acero puedo fabricar piezas mucho más voluminosas, mucho más grandes, ¿no es cierto? Con este tipo de acero, porque tiene mayor contenido de elementos aliantes en mayor proporción, lo que le da una templabilidad mayor que el anterior, ¿no? Nosotros podemos calcular también la curva Jomini teórica, usando esta otra tabla que ven ustedes aquí, donde tenemos, por ejemplo, para este acero SAE 4140, que tiene un diámetro ideal de 5 pulgadas, entonces la dureza máxima para un 0,41% de carbono, para este acero que tiene 0,41, es, de acuerdo a esta tabla, tienes acá dureza máxima, quiere decir que la dureza 100% de martensita, para un acero de contenido de carbono 0,41 es 57. Entonces partimos que en la base de la probeta Iomini se ha formado el 100% de martensita, que tiene una dureza, como ven acá, de 57. ¿No? En el lado derecho ustedes ven que también hay una columna con durezas. Estas son durezas que se han obtenido luego del ensayo real. Estas se han obtenido haciendo uso de esta tabla, de estos cálculos teóricos, ¿no? Obviamente cuando hacemos un ensayo real está sujeto pues a errores, ¿no es cierto? Si yo saco la probeta, me demoro más de los 5 segundos en colocarla en el dispositivo, de repente no se abrió a tiempo el agua, bueno, hay una serie de factores que son los errores humanos que siempre están presentes en cualquier ensayo, ¿no? Por eso es que los ensayos se hacen repetitivos, 10, 15, 20 ensayos, para sacar promedios, para sacar deviaciones estándar, etcétera, ¿no? No se hace sobre una sola vez. Son ensayos que se hacen en forma repetitiva. Luego acá calcula, ¿no es cierto?, que para un cuarto, el extremo de un cuarto, no se olviden que vamos avanzando en un 16, pero aquí lo han hecho más rápido,
Un cuarto vendría a ser, ¿cuánto es un 16? 4, ¿no? 4 16, ¿no? Serían dos octavos, 4 16. Entonces es 1 el factor. Entonces lo que hace es multiplicar, ¿no es cierto? Acá está 4J4, 1, multiplica el valor teórico, este de acá es 57 por 1. En este caso va a dar igual, ¿no? Pero para media pulgada, que vendría a ser, ¿no es cierto? J8, ¿no? J8, o sea, 8 veces un 16, media pulgada, el factor vendría a ser 1,07 y aquí está 1,07. Si ustedes ven aquí, ¿no? Acá está 1,07, ¿no? Este que es el factor para J8, que es media pulgada, 1,07, y multiplica 57 por 1,07 y comienzan a salir estos valores, ¿no? Estos valores son construir una curva Yomini teórica. Por el lado derecho tengo una curva Yomini real, ¿no? Que se ha hecho en base a un ensayo. Entonces yo puedo hacer una tesis o un trabajo de investigación viendo, ¿no es cierto?, la correspondencia entre estos factores, ¿no es cierto?, estos factores que han sido encontrados luego de muchas pruebas, no son factores que han investigado esta forma de determinar la curva Yomini, se hicieron una serie de pruebas y sacaron estos factores, ¿no? Obviamente, ahora con la inteligencia artificial, pues estos factores se pueden afinar, ¿no? Se pueden corregir, ¿no es cierto? Porque tenemos una herramienta bien poderosa que nos puede ayudar a poder a mejorar estos factores. Entonces, para un acero en particular, yo puedo hacer un trabajo de investigación, una tesis, donde puedo corroborar estos factores, ¿no? Ver cuál es el error, haciendo pruebas yo mini reales y luego calculándolas teóricamente para ver el error. Entonces ya tengo un trabajo de investigación. Eso para los que quieren hacer tesis y no, a veces uno está medio perdido pues con la tesis, no sabe qué es lo que va a hacer, ¿no? Yo puedo coger un acero, eh, aunque ya hayan sido investigados, lo que yo estoy tratando es de que en base a las herramientas que tengo ahora en la actualidad, que son la inteligencia artificial, puedo yo encontrar valores más precisos de estos factores. ¿Se dan cuenta? Entonces se puede hacer este tipo de trabajos. Eh, Como ven aquí, hay otra factor que está interviniendo, que es el tamaño de grano, ¿no? Tamaño de grano, el tamaño de grano austenítico. Y acá tenemos unas curvas, ¿no es cierto?, que me están mostrando, ¿no es cierto?, el diámetro crítico ideal por este lado versus el tamaño de grano, ¿no? Y para un tamaño un contenido de carbono de 0,40, por ejemplo, si tengo un tamaño de grano 8, el diámetro crítico ideal es 0,20. Si tengo un tamaño de grano, vamos a suponer 4, mi diámetro crítico ideal aumenta. Entonces, uno podría decir, bueno, si voy a hacer crecer el tamaño de grano del acero para tener mejor templabilidad, pero ya sabemos que eso trae otro tipo de problemas, ¿no? Esto es obviamente parte de un estudio, ¿no es cierto? Hay que tenerlo en cuenta como concepto, pero desde el punto de vista de aplicación industrial, obviamente tiene sus problemas, ¿no? Eso es lo que estamos mencionando. Pero sí es bueno saber que eso ocurre de esa manera. A medida que tengo un grano mayor, ¿no es cierto? Más vasto, más grande, mi templabilidad va a aumentar, ¿no? Porque aquí está demostrado que el diámetro crítico ideal aumenta. Bueno, ¿tienen alguna pregunta? A ver,
Dígame una pregunta, ahora sí he aumentado lo que pasa es que estaba con el volumen del parlante bajo. Dígame, ¿alguna pregunta? Si no, la pueden escribir para agilizar el tema también, ¿no? A ver, dígame algo para poder ver si funciona bien el parlante. ¿Nos escucha, Inge? Aló, aló, ¿nos escucha? Fíjese, este tema es un tema bastante denso, ¿ya? Porque ahí hay que hacer otro tipo también acá estamos haciendo lo inicial, ¿no? Luego vamos a ver lo que son las curvas Lamont, donde ya se aterriza con lo que vendría a ser el diámetro crítico real, ¿no? De un redondo. Entonces yo puedo seleccionar un tipo específicamente de un acero para una aplicación específica utilizando estos diagramas, ¿no? Entonces, hasta aquí vamos a avanzar y este tema sí tiene 2 semanas vamos a ver muchos problemas la próxima, porque este tema, como les digo, es el más importante, a mi modo de ver, de lo que es el tratamiento térmico. No, lo demás son temas, comprender la templabilidad nos hace a nosotros poder tener la capacidad de seleccionar aceros, ¿no es cierto?, para una aplicación. Uno, uno fabrica un determinado tipo de pieza, ¿no es cierto? Si ustedes revisan, por ejemplo, pónganse, entrar a internet y pongan vamos a suponer un repuesto de un automóvil, ¿no? Y pongan ustedes los diferentes fabricantes para un mismo repuesto que va a ejecutar la misma tarea, se utiliza diferentes tipos de aceros. Entonces ustedes dirán, pero ¿por qué, no? Si va a ser lo mismo, va a tener la misma resistencia, va a hacer el mismo trabajo, esta pieza, ¿por qué usan diferentes tipos de acero? Y entonces van a entender cómo es que no es que alguien puede pensar, no, esto lo encuentra en un catálogo, ¿no? Ya, la temperabilidad y no necesito entenderlo muy bien. No, no es así. El tratamiento térmico en general es de diseño de procesos, porque las piezas no son iguales. Los hornos que utilizamos para hacer un determinado tipo de tratamiento no es igual a que tiene el vecino o el de la otra fábrica, ¿no es cierto? Son diferente instrumentación, diferente tipo de máquinas, diferente tipo de expertise de la gente que trabaja, etcétera. Entonces no es replicable que uno se pueda copiar lo que hace el otro. Entonces en eso es, por ejemplo, es completamente diferente. Es como cuando seguramente alguno de ustedes va a trabajar en una mina, en una empresa minera, ¿no es cierto? Donde los minerales pueden ser similares en el nombre, pero cada mineral tiene su propia, en cada lugar, en cada mina, ¿no es cierto? Aunque tengan el mismo nombre, mineral, tiene diferentes particularidades, ¿no? Y eso hace que el proceso de concentración sea diferente uno del otro. Aquí es igual, ¿ya? Entonces, si tienen alguna duda mm, y no la están ahora en este momento, no la han todavía catalizado, no la han pensado, en la próxima pueden hacerlo. De aquí va a haber varias preguntas para el segundo examen, porque esta parte no entra en el primer examen, ¿no? El primer examen ya hemos completado hasta donde va a entrar, que es hasta cero de herramientas, y esto corresponde ya a la segunda parte ya del, del curso, ¿no? Entonces, si no tienen ninguna pregunta, bueno, entonces, jóvenes, si no hay ninguna pregunta, vamos a dar por... Vamos un momentito, vamos a cerrar acá. Nos hemos quedado aquí.
Muy bien, entonces nos vemos el próximo, bueno, la próxima sí es el examen ya, ¿no? Ojalá que se arregle este problema porque si no, tenemos el laboratorio el viernes y si no hay laboratorio, vamos a tener que comenzar a ver cómo compensamos el tema de que puedan terminar todas sus pruebas de laboratorio. Muy bien, jóvenes, entonces nos estamos viendo la próxima semana ya con el examen. Si tienen alguna pregunta, lo canalizan a través del delegado para poder absorber la pregunta o si tienen alguna recomendación de alguna publicación, algo que necesiten ustedes, no duden en hacérmelo saber a través del delegado. Ya nos estamos viendo entonces, jóvenes, hasta el día martes de la próxima semana. Hasta luego, ingeniero.